¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó para transformar nuestra vida? ¿Qué pasaría si hoy descubrieras que estas enseñanzas no son solo palabras antiguas, sino claves para vivir una vida plena, llena de propósito y paz interior? Y si te dijera esto, que en los próximos minutos vas a descubrir 10 enseñanzas de Jesús que han permanecido ocultas para muchos, pero que tienen el poder de cambiar tu realidad, sanar tus heridas y guiarte hacia una vida llena de bendiciones. En este video no solo exploraremos estas enseñanzas, sino que también revelaremos cómo aplicarlas en tu día a día. ¿Qué secretos guardan estas palabras? ¿Por qué han resistido el paso del tiempo y siguen siendo relevantes hoy? Te aseguro que al final de este estudio sentirás que has tocado algo divino, algo que te conectará con el propósito más profundo de tu existencia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta "Paz en Cristo" como una forma de comprometerte con este momento de reflexión. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar este mensaje a más personas que lo necesitan. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Únete a esta comunidad de fe donde exploramos los misterios más profundos de la Biblia. Te prometo que cada video será una oportunidad para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Dios. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. ¿Listo? Vamos a sumergirnos en las 10 mayores enseñanzas de Jesús. 1. El amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más revolucionarias y transformadoras de todos los tiempos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase, aparentemente simple, encierra un profundo significado que ha sacudido al mundo desde hace más de 2000 años. Pero ¿qué implica realmente este mandato? ¿Por qué es tan poderoso y cómo puede cambiar nuestra vida si lo aplicamos de manera consciente y constante? En un mundo lleno de divisiones, conflictos y egoísmo, esta enseñanza es como un rayo de luz en la oscuridad. Jesús no solo nos habla de un amor superficial o condicional, sino de un amor profundo, desinteresado y compasivo. Un amor que va más allá de las diferencias, que perdona, que sirve y que busca el bienestar del otro. Este amor no es una emoción pasajera, sino una decisión consciente que transforma vidas y sociedades enteras. El contexto del mandamiento. Para entender la magnitud de esta enseñanza, es importante situarnos en el contexto en el que Jesús la pronunció. En aquel tiempo, los fariseos y los maestros de la ley estaban obsesionados con cumplir rigurosamente los mandamientos, pero habían perdido de vista el corazón de la ley, el amor. Un día, un fariseo le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Con esta respuesta Jesús no solo resumió toda la ley y los profetas, sino que también nos mostró que el amor es la esencia de la voluntad de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente ligados. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo, y no podemos amar verdaderamente a nuestro prójimo si no estamos conectados con el amor de Dios. ¿Quién es mi prójimo? Una de las preguntas más comunes que surgen al hablar de este mandamiento es: ¿quién es mi prójimo?
En la época de Jesús, esta pregunta también fue planteada por un intérprete de la ley, y Jesús respondió con la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita lo ven, pero pasan de largo. Sin embargo, un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se detiene, lo cura y lo lleva a un lugar seguro. Con esta parábola, Jesús nos enseña que nuestro prójimo no es solo aquel que está cerca de nosotros geográfica o emocionalmente, sino cualquier persona que necesita nuestra ayuda, sin importar su raza, religión o condición social. El amor al prójimo no tiene fronteras ni condiciones, es universal e inclusivo. El amor como decisión y acción. El amor al que Jesús se refiere no es un sentimiento romántico o pasajero, sino una decisión consciente que se traduce en acciones concretas. En 1 Juan 3:18 se nos dice: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Esto significa que el amor verdadero se demuestra con hechos, no solo con palabras. Jesús nos dio el mejor ejemplo de amor al prójimo cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, 1-17. Este acto de humildad y servicio nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión que se refleja en nuestras acciones. Lavar los pies era una tarea reservada para los sirvientes, pero Jesús, siendo el Maestro, se rebajó a servir a sus discípulos. Con este acto nos enseñó que el amor verdadero implica humildad, servicio y entrega. Amar a los enemigos. 1. De los aspectos más desafiantes de esta enseñanza es el mandato de amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:44, Jesús dice: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este mandato va en contra de nuestra naturaleza humana que tiende a responder con odio ante el mal recibido. Pero Jesús nos llama a un nivel superior de amor. Un amor que no depende de cómo nos traten los demás, sino que fluye de nuestra conexión con Dios. Amar a nuestros enemigos no significa aprobar sus acciones o permitir que nos hagan daño, sino liberarnos del resentimiento y el odio que nos esclavizan. Cuando perdonamos y amamos a quienes nos han hecho daño, experimentamos una libertad y una paz que solo Dios puede dar. El amor como reflejo de Dios. En 1 Juan 4:8 se nos dice que Dios es amor. Esto significa que el amor no es solo una cualidad de Dios, sino su esencia misma. Cuando amamos, nos conectamos con la naturaleza divina y reflejamos su gloria en el mundo. El amor es la evidencia más clara de que conocemos a Dios y que Él habita en nosotros. Jesús nos enseñó que el amor es el distintivo de sus seguidores. En Juan 13:35 dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». El amor no es solo un mandamiento, sino la marca que nos identifica como hijos de Dios. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Ahora que hemos explorado el significado y la importancia del amor al prójimo, es crucial preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí te dejo algunas claves prácticas. Comienza contigo mismo. Para amar a los demás, primero debes amarte a ti mismo. Esto no significa caer en el egoísmo, sino reconocer tu valor como hijo de Dios, cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu y permitirte recibir el amor de Dios. Practica la empatía. Ponte en el lugar del otro. Trata de entender sus luchas, sus dolores y sus alegrías. La empatía es el puente que nos conecta con el corazón de los demás. Sirve sin esperar nada a cambio. El amor verdadero se demuestra con acciones.
no solo con palabras. Busca oportunidades para servir a los demás, ya sea en tu familia, tu comunidad o tu iglesia. Perdona y deja ir el resentimiento. El perdón es una de las expresiones más poderosas del amor. Cuando perdonas, te liberas de la carga del odio y abres tu corazón a la paz de Dios. Ama a tus enemigos. Este es quizás el desafío más grande, pero también el más transformador. Ora por quienes te han hecho daño, bendícelos y deja que Dios obre en sus vidas y en la tuya. El impacto del amor al prójimo. Cuando vivimos bajo esta enseñanza, experimentamos un cambio radical en nuestra vida y en nuestro entorno. El amor tiene el poder de sanar heridas, restaurar relaciones y transformar comunidades enteras. Además, nos conecta con el propósito más profundo de nuestra existencia, reflejar el amor de Dios en el mundo. Al final, el amor al prójimo no es solo un mandato, sino una invitación a experimentar la plenitud que viene de vivir en amor. Cuando amamos, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar luz y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. 2. El perdón, perdona y serás perdonado. Lucas 6:37. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más transformadoras y liberadoras de todas. El perdón. En un mundo lleno de conflictos, resentimientos y heridas, el perdón es como un bálsamo que sana el alma y restaura las relaciones. Pero, ¿qué significa realmente perdonar? ¿Por qué es tan importante y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Ahora exploraremos el poder del perdón desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría liberarte de cargas que has estado llevando por mucho tiempo. El contexto del perdón en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló del perdón en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Mateo 18:21-22, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús no estaba estableciendo un límite numérico, sino enseñándonos que el perdón debe ser ilimitado. No se trata de llevar la cuenta de las veces que perdonamos, sino de adoptar una actitud de perdón constante como reflejo del amor y la misericordia de Dios. El perdón como liberación. Una de las razones por las que el perdón es tan importante es porque nos libera. Cuando guardamos resentimiento, amargura o rencor, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones negativas. El perdón, por el contrario, nos libera de esas cadenas y nos permite vivir en paz. En Mateo 6:14-15, Jesús dijo: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras nos muestran que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una necesidad espiritual para nosotros mismos. El ejemplo supremo de Jesús. Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de perdón en la cruz. Mientras era crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A pesar del dolor, la traición y la injusticia, Jesús eligió perdonar. Este acto de amor y misericordia nos muestra que el perdón es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. El perdón y la reconciliación. Es importante distinguir entre perdón y reconciliación.
El perdón es una decisión personal que no depende de la actitud del ofensor, mientras que la reconciliación implica la restauración de una relación y requiere la participación de ambas partes. Jesús nos llama a perdonar siempre, pero la reconciliación puede no ser posible en todos los casos, especialmente cuando hay abuso o peligro. En Mateo 5, 23, 24, Jesús dijo: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos muestra la importancia de buscar la reconciliación cuando es posible, pero también nos recuerda que el perdón es un paso esencial en ese proceso. ¿Cómo perdonar desde el corazón? Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando el daño ha sido profundo. Sin embargo, Jesús nos da las claves para lograrlo. 1. Reconoce el dolor. No intentes minimizar o ignorar lo que sucedió. Reconoce el daño y permite que Dios sane tus heridas. 2. Decide perdonar. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Puedes elegir perdonar incluso cuando no te sientas preparado. 3. Libera a la persona de tu juicio. Deja que Dios sea el juez. En Romanos 12:19 se nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 4. Ora por quien te ha hecho daño. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, Mateo 5:44. La oración tiene el poder de cambiar nuestro corazón y liberarnos del resentimiento. 5. Busca apoyo espiritual. Si te cuesta perdonar, busca la guía de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y el consejo de personas sabias en la fe. El impacto del perdón en nuestra vida. Cuando perdonamos, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y físicos. Liberación emocional. El perdón nos libera de la carga del resentimiento y nos permite vivir en paz. Restauración espiritual. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos nuestro corazón a su gracia. Mejora de las relaciones. El perdón puede restaurar relaciones rotas y fortalecer los vínculos con los demás. Salud física. Estudios han demostrado que el perdón reduce el estrés, la ansiedad y los problemas relacionados con la presión arterial. El perdón como reflejo del amor de Dios. En última instancia, el perdón es un reflejo del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. En Efesios 4:32 se nos dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando perdonamos, estamos imitando a Dios y mostrando al mundo su amor incondicional. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar el perdón en tu vida diaria. 1. Haz una lista de personas a las que necesitas perdonar. Identifica las heridas que aún no has sanado y toma la decisión de perdonar. 2. Escribe una carta de perdón. Aunque no la entregues, escribir tus sentimientos puede ayudarte a liberar emociones y aclarar tus pensamientos. 3. Practica el perdón diario. No esperes a que las ofensas se acumulen. Perdona de inmediato, como un hábito en tu vida. 4. Busca la reconciliación cuando sea posible. Si la relación lo permite, acércate a la persona y expresa tu deseo de restaurar la relación. 5. Confía en Dios.
Recuerda que el perdón no depende de tus fuerzas, sino de la gracia de Dios. Pídele que te ayude a perdonar como Él te ha perdonado. 3. La humildad. El que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más contraculturales y transformadoras de todas, la humildad. En un mundo que valora el poder, el éxito y la autopromoción, la humildad es como un diamante en bruto, un valor que brilla con luz propia y que tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestro entorno. Ahora exploraremos el significado profundo de la humildad desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y relacional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. El contexto de la humildad en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló de la humildad en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Lucas 14:7-11, donde relata la parábola de los invitados a la boda. En esta historia, Jesús observa cómo los invitados escogen los mejores asientos en la mesa y les enseña una lección poderosa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con esta parábola, Jesús no solo nos habla de etiqueta social, sino de una actitud de corazón que debe caracterizar a sus seguidores. La humildad no es simplemente un comportamiento externo, sino una disposición interna que reconoce nuestra dependencia de Dios y nuestro valor igualitario ante los demás. La humildad como esencia del reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús declaró: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Esta bienaventuranza nos muestra que la humildad es la puerta de entrada al reino de Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra fragilidad y nuestra dependencia total de Dios. La humildad es la antítesis del orgullo, que fue el pecado que llevó a la caída de Lucifer y de la humanidad. En Proverbios 16:18 se nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Jesús nos llama a tomar el camino opuesto, el camino de la humildad que nos lleva a la exaltación divina. El ejemplo supremo de Jesús. Jesús no solo nos enseñó sobre la humildad, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de humildad en su vida y ministerio. En Filipenses 2:5-8 se nos dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Este pasaje nos muestra que Jesús, siendo Dios, eligió humillarse y tomar la forma de un siervo. Su humildad no fue una debilidad, sino una demostración de su amor y su poder. Al humillarse, Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación propia, sino en el servicio a los demás. La humildad y el servicio. Una de las expresiones más claras de la humildad es el servicio. En Juan 13:1-17, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que conmovió a todos los presentes. Después de este gesto, Jesús les dijo: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Este acto de servicio nos enseña que la humildad no es solo una actitud interna, sino que se manifiesta en acciones concretas. Servir a los demás, especialmente a aquellos que consideramos inferiores, es una forma poderosa de vivir la humildad. La humildad y la unidad.
La humildad también es esencial para la unidad en la Iglesia y en nuestras relaciones personales. En Efesios 4:2-3 se nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando somos humildes, somos capaces de reconocer nuestras limitaciones, pedir perdón cuando fallamos y aceptar las diferencias de los demás. La humildad nos ayuda a construir puentes en lugar de muros y a fomentar la armonía en nuestras comunidades. ¿Cómo cultivar la humildad en nuestra vida? Cultivar la humildad no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere intencionalidad y disciplina. Aquí tienes algunas claves prácticas para desarrollar la humildad en tu vida. Reconoce tu dependencia de Dios. La humildad comienza cuando reconocemos que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. En Santiago 4:10 se nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Practica la gratitud. Agradecer a Dios y a los demás por las bendiciones que recibimos nos ayuda a mantener un corazón humilde. Aprende a escuchar. La humildad implica estar dispuesto a escuchar a los demás, valorar sus opiniones y aprender de ellos. Sirve a los demás. Busca oportunidades para servir a los demás, especialmente a aquellos que no pueden devolverte el favor. Acepta corrección y crítica. La humildad nos permite recibir corrección y crítica con un corazón abierto, reconociendo que no somos perfectos y que siempre hay algo que podemos mejorar. El impacto de la humildad en nuestra vida. Cuando vivimos en humildad, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y relacionales, conexión más profunda con Dios. La humildad nos acerca a Dios, porque Él resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Relaciones más saludables. La humildad nos ayuda a construir relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el amor. Paz interior. Cuando dejamos de luchar por exaltarnos a nosotros mismos, encontramos una paz profunda que solo Dios puede dar. Influencia positiva. Las personas humildes tienen un impacto duradero en los demás, porque su vida refleja el carácter de Cristo. La humildad como reflejo del carácter de Cristo. En última instancia, la humildad es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. En Mateo 11:29, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando cultivamos la humildad, no solo nos parecemos más a Jesús, sino que también experimentamos el descanso y la plenitud que solo Él puede dar. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar la humildad en tu vida diaria. Reconoce tus limitaciones. No intentes hacer todo por ti mismo. Pide ayuda cuando la necesites y reconoce que no lo sabes todo. Celebra los logros de los demás. En lugar de sentir envidia o celos, celebra los éxitos de los demás y reconoce sus dones y talentos. Practica la autoevaluación. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus acciones, actitudes y motivaciones y pídele a Dios que te muestre áreas donde necesitas crecer en humildad. Sé rápido para pedir perdón. Cuando cometas un error, sé rápido para reconocerlo y pedir perdón. Busca oportunidades para servir. Ya sea en tu hogar, tu comunidad o tu iglesia, busca maneras de servir a los demás sin esperar reconocimiento. 4. La fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de todas: la fe. En un mundo lleno de incertidumbre, miedo y dudas, la fe es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Pero,
¿Qué es la fe realmente? ¿Cómo podemos cultivarla y aplicarla en nuestra vida diaria? Ahora, exploraremos el significado profundo de la fe desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría fortalecer tu confianza en Dios y transformar tu manera de enfrentar los desafíos de la vida. El contexto de la fe en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló de la fe en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Mateo 17:20, donde dijo: «Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». Con esta declaración, Jesús no solo nos habla del poder de la fe, sino también de su naturaleza. La fe no necesita ser grande en cantidad, sino genuina en calidad. Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero tiene el potencial de convertirse en un árbol grande. De la misma manera, una fe pequeña pero auténtica puede mover montañas y hacer posible lo imposible. La fe como confianza en Dios. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos muestra que la fe no es solo creer en algo, sino confiar plenamente en Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Jesús nos enseñó que la fe implica una confianza absoluta en el poder y la bondad de Dios. En Marcos 11:22-24 dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Estas palabras nos desafían a confiar en Dios más allá de nuestras circunstancias, sabiendo que Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. El ejemplo supremo de Jesús. Jesús no solo nos enseñó sobre la fe, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de fe en su vida y ministerio. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. Sabía que iba a ser traicionado, torturado y crucificado, pero en medio de su angustia dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Este acto de fe y sumisión nos muestra que la verdadera fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino confiar en su voluntad, incluso cuando no entendemos sus planes. La fe y los milagros. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros y en muchos casos destacó la fe de las personas como un factor clave. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5:25-34, una mujer que había sufrido durante 12 años tocó el manto de Jesús y fue sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». El centurión. En Mateo 8:5-13, un centurión romano le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Jesús elogió su fe, diciendo: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». El ciego Bartimeo. En Marcos 10:46-52, Bartimeo, un ciego, clamó a Jesús por misericordia. Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». Y Bartimeo recuperó la vista. Estos ejemplos nos muestran que la fe es el canal a través del cual fluye el poder de Dios. Cuando creemos, nos abrimos a la posibilidad de experimentar milagros en nuestra vida. La fe y las pruebas. Jesús
También nos enseñó que la fe no nos exime de enfrentar pruebas y dificultades, pero nos da la fortaleza para superarlas. En Juan 16:33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La fe no es un escudo que nos protege de los problemas, sino un ancla que nos mantiene firmes en medio de ellos. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice que las pruebas son como el fuego que purifica nuestra fe, haciéndola más genuina y valiosa. ¿Cómo cultivar la fe en nuestra vida? Cultivar la fe es un proceso que requiere intencionalidad y disciplina. Aquí tienes algunas claves prácticas para fortalecer tu fe. 1. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. En Romanos 10:17 se nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Leer y meditar en la Biblia fortalece nuestra fe y nos ayuda a conocer más a Dios. 2. Ora con fe. En Marcos 11:24, Jesús dijo: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La oración es una expresión de nuestra fe y confianza en Dios. 3. Rodéate de personas de fe. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a animarnos unos a otros en la fe. Estar en comunidad con otros creyentes nos ayuda a mantener nuestra fe fuerte. 4. Recuerda las obras de Dios. En Salmos 77:11, el salmista dice: «Recordaré las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas». Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado fortalece nuestra fe para el futuro. 5. Actúa en fe. En Santiago 2:17 se nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». La fe se demuestra con acciones, no solo con palabras. El impacto de la fe en nuestra vida. Cuando vivimos en fe, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y prácticos. Paz en medio de las tormentas. La fe nos da la seguridad de que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Fortaleza para enfrentar desafíos. La fe nos da la confianza de que podemos superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Conexión más profunda con Dios. La fe nos acerca a Dios y nos permite experimentar su presencia y su poder en nuestra vida. Inspiración para otros. Cuando vivimos en fe, somos un testimonio vivo del poder de Dios, inspirando a otros a creer. La fe como reflejo de nuestra relación con Dios. En última instancia, la fe es un reflejo de nuestra relación con Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza profunda en el carácter y las promesas de Dios. Cuando vivimos en fe, estamos diciendo: «Dios, confío en ti, pase lo que pase». ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar la fe en tu vida diaria. 1. Identifica áreas donde necesitas crecer en fe. ¿Hay situaciones en las que estás luchando por confiar en Dios? Haz una lista y pídele a Dios que fortalezca tu fe en esas áreas. 2. Declara promesas bíblicas. Busca versículos que hablen de la fidelidad de Dios y decláralos en voz alta como una forma de fortalecer tu fe. 3. Actúa en fe. Da un paso de fe, incluso si te sientes inseguro. Confía en que Dios te guiará y te sostendrá. 4. Celebra las respuestas de Dios.
Cuando veas que Dios actúa en tu vida, tómate un momento para agradecerle y celebrar su fidelidad. 5. Comparte tu fe con otros. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida y anima a otros a confiar en Él. 5. La oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más prácticas y transformadoras de todas: la oración. En un mundo lleno de distracciones, estrés y preocupaciones, la oración es como un refugio seguro donde podemos encontrar paz, dirección y fortaleza. Pero, ¿qué es la oración realmente? ¿Cómo podemos hacer de la oración una parte central de nuestra vida diaria? Ahora, exploraremos el significado profundo de la oración desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu relación con Dios y tu manera de enfrentar los desafíos de la vida. El contexto de la oración en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló de la oración en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Mateo 6:5-15, donde enseñó a sus discípulos cómo orar. En este pasaje, conocido como el Padre Nuestro, Jesús no solo nos da un modelo de oración, sino que también nos enseña los principios fundamentales de una vida de oración. Jesús comenzó diciendo: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Mateo 6:5. Con estas palabras, Jesús nos advierte contra la oración superficial y ostentosa, y nos llama a una oración sincera y centrada en Dios. La oración como conexión con Dios. La oración es mucho más que una lista de peticiones. Es una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. En Juan 15:7 Jesús dijo: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Este versículo nos muestra que la oración es una expresión de nuestra relación con Dios. Cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios, y Él responde de maneras que superan nuestras expectativas. El ejemplo supremo de Jesús. Jesús no solo nos enseñó sobre la oración, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de una vida de oración. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús orando en diferentes momentos y circunstancias. Unlaidos en el desierto. Después de ser bautizado, Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando y orando. Mateo 4:1-11. En lugares solitarios. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y se iba a un lugar solitario para orar. En el huerto de Getsemaní. Antes de su crucifixión, Jesús oró intensamente, diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Estos ejemplos nos muestran que la oración era una parte esencial de la vida de Jesús. A través de la oración, Jesús mantenía una conexión íntima con el Padre y recibía la fortaleza y la dirección necesarias para cumplir su misión. La oración y la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más importantes de la oración es alinearnos con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 se nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye».
Jesús nos enseñó a orar con un corazón sumiso, reconociendo que la voluntad de Dios es perfecta y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir: hágase tu en voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. La oración y la persistencia. Jesús también nos enseñó la importancia de ser persistentes en la oración. En Lucas 18:1-8 relató la parábola de la viuda persistente, que insistía ante un juez injusto hasta que él le hizo justicia. Jesús concluyó diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Esta parábola nos muestra que la persistencia en la oración no es para convencer a Dios, sino para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. ¿Cómo cultivar una vida de oración? Cultivar una vida de oración no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere intencionalidad y disciplina. Aquí tienes algunas claves prácticas para fortalecer tu vida de oración. 1. Establece un tiempo y un lugar. Busca un momento y un lugar tranquilo donde puedas orar sin distracciones. 2. Usa el modelo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un excelente modelo para guiar tus oraciones, cubriendo la adoración, la sumisión, las peticiones y el perdón. 3. Lleva un diario de oración. Anota tus peticiones, tus respuestas a la oración y las cosas por las que estás agradecido. 4. Ora con la palabra de Dios. Usa versículos bíblicos como base para tus oraciones, declarando las promesas de Dios sobre tu vida. 5. Practica la oración continua. En 2 Tesalonicenses 5:17 se nos dice: orad sin cesar. Esto significa mantener una actitud de oración constante, hablando con Dios a lo largo del día. El impacto de la oración en nuestra vida. Cuando vivimos una vida de oración, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y prácticos. Paz en medio de las tormentas. La oración nos conecta con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7. Dirección y sabiduría. La oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones sabias. Fortaleza espiritual. La oración nos fortalece en tiempos de prueba y nos ayuda a resistir las tentaciones. Comunión con Dios. La oración profundiza nuestra relación con Dios, permitiéndonos conocerlo más íntimamente. La oración como reflejo de nuestra dependencia de Dios. En última instancia, la oración es un reflejo de nuestra dependencia de Dios. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La oración nos recuerda que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida y que Él es la fuente de todo lo bueno. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar la oración en tu vida diaria. 1. Comienza y termina tu día con oración. Dedica un tiempo cada mañana y cada noche para orar y conectarte con Dios. 2. Ora en todo momento. No limites la oración a momentos específicos. Ora en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. 3. Involucra a otros. Busca oportunidades para orar con tu familia, amigos y comunidad de fe. 4. Confía en las respuestas de Dios. Recuerda que Dios responde a nuestras oraciones de maneras que a veces no entendemos, pero siempre para nuestro bien. 5. Sé agradecido.
Dedica tiempo en tus oraciones para agradecer a Dios por sus bendiciones y su fidelidad. 6. El servicio. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más contraculturales y transformadoras de todas: el servicio. En un mundo que valora el poder, el éxito y la autopromoción, el servicio es como un diamante en bruto, un valor que brilla con luz propia y que tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestro entorno. Ahora, exploraremos el significado profundo del servicio desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y relacional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. El contexto del servicio en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló del servicio en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Marcos 10:35-45. Donde los discípulos Santiago y Juan le pidieron a Jesús que les concediera sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino. Jesús les respondió: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Marcos 10:42-44. Con estas palabras, Jesús no solo nos habla de un comportamiento externo, sino de una actitud de corazón que debe caracterizar a sus seguidores. El servicio no es simplemente una acción, sino una disposición interna que reconoce el valor de los demás y busca su bienestar. El servicio como esencia del reino de Dios. En el reino de Dios, los valores son radicalmente diferentes a los del mundo. Mientras el mundo valora el poder y la posición, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio. En Lucas 22:26-27, Jesús dijo: «Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». Jesús no solo nos enseñó sobre el servicio, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de servicio en su vida y ministerio. En Juan 13:1-17, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que conmovió a todos los presentes. Después de este gesto, Jesús les dijo: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Este acto de servicio nos muestra que el servicio no es solo una tarea, sino una expresión de amor y humildad. Lavar los pies era una tarea reservada para los sirvientes, pero Jesús, siendo el Maestro, se rebajó a servir a sus discípulos. Con este acto nos enseñó que el servicio verdadero implica humildad, entrega y amor. El servicio y el amor. El servicio está íntimamente ligado al amor. En Juan 15:12 Jesús dijo: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». El amor no es solo un sentimiento, sino una decisión que se refleja en acciones concretas. Servir a los demás es una de las formas más poderosas de demostrar amor. En 1 Juan 3:18 se nos dice: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Esto significa que el amor verdadero se demuestra con hechos, no solo con palabras. El servicio es una expresión tangible del amor que tenemos por los demás. El servicio y la unidad. El servicio también es esencial para la unidad en la Iglesia y en nuestras relaciones personales. En Efesios 4:2-3 se nos exhorta:
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando servimos a los demás, estamos construyendo puentes de amor y comprensión, fomentando la armonía en nuestras comunidades. El servicio nos ayuda a romper las barreras del egoísmo y la indiferencia y a construir relaciones basadas en el respeto y el amor. ¿Cómo cultivar el servicio en nuestra vida? Cultivar el servicio no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere intencionalidad y disciplina. Aquí tienes algunas claves prácticas para desarrollar el servicio en tu vida. 1. Reconoce el valor de los demás. El servicio comienza cuando reconocemos el valor de los demás y buscamos su bienestar. 2. Practica la humildad. La humildad es la base del servicio. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a servir a los demás sin esperar reconocimiento. 3. Busca oportunidades para servir. Ya sea en tu hogar, tu comunidad o tu iglesia, busca maneras de servir a los demás, especialmente a aquellos que no pueden devolverte el favor. 4. Sirve con amor. El servicio no es solo una tarea, sino una expresión de amor. Sirve a los demás con un corazón lleno de amor y compasión. 5. Acepta corrección y crítica. El servicio implica estar dispuesto a recibir corrección y crítica con un corazón abierto, reconociendo que no somos perfectos y que siempre hay algo que podemos mejorar. El impacto del servicio en nuestra vida. Cuando vivimos en servicio, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y relacionales. Conexión más profunda con Dios. El servicio nos acerca a Dios, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Relaciones más saludables. El servicio nos ayuda a construir relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el amor. Paz interior. Cuando dejamos de luchar por exaltarnos a nosotros mismos, encontramos una paz profunda que solo Dios puede dar. Influencia positiva. Las personas que sirven tienen un impacto duradero en los demás, porque su vida refleja el carácter de Cristo. El servicio como reflejo del carácter de Cristo. En última instancia, el servicio es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. En Mateo 20:28, Jesús dijo: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos, no solo nos parecemos más a Jesús, sino que también experimentamos la plenitud que viene de vivir en amor. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar el servicio en tu vida diaria. 1. Reconoce tus limitaciones. No intentes hacer todo por ti mismo. Pide ayuda cuando la necesites y reconoce que no lo sabes todo. 2. Celebra los logros de los demás. En lugar de sentir envidia o celos, celebra los éxitos de los demás y reconoce sus dones y talentos. 3. Practica la autoevaluación. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus acciones, actitudes y motivaciones, y pídele a Dios que te muestre áreas donde necesitas crecer en servicio. 4. Sé rápido para pedir perdón. Cuando cometas un error, sé rápido para reconocerlo y pedir perdón. 5. Busca oportunidades para servir. Ya sea en tu hogar, tu comunidad o tu iglesia, busca maneras de servir a los demás sin esperar reconocimiento. 7. La generosidad. Dad, y se os dará. Lucas 6:38. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más transformadoras y liberadoras de todas.
La generosidad. En un mundo lleno de egoísmo, codicia y acumulación, la generosidad es como un rayo de luz que ilumina las tinieblas y transforma vidas. Pero, ¿qué significa realmente ser generoso? ¿Cómo podemos cultivar un corazón generoso y aplicarlo en nuestra vida diaria? Ahora exploraremos el significado profundo de la generosidad desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría liberarte de las cadenas del materialismo y abrirte a una vida de bendición y plenitud. El contexto de la generosidad en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló de la generosidad en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Lucas 6:38, donde dijo: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Con estas palabras, Jesús no solo nos habla de un acto de dar, sino de una actitud de corazón que debe caracterizar a sus seguidores. La generosidad no es simplemente una acción, sino una disposición interna que reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios y que estamos llamados a compartirlo con los demás. La generosidad como reflejo del carácter de Dios. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Este versículo nos muestra que la generosidad no es solo un mandato, sino un reflejo del carácter de Dios. Dios es el dador por excelencia, y cuando somos generosos, estamos imitando su naturaleza. Jesús nos enseñó que la generosidad no se limita a lo material, sino que abarca todo nuestro ser. En Mateo 5:42 dijo: «Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses». Con estas palabras, Jesús nos desafía a ser generosos no solo con nuestro dinero, sino también con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos. El ejemplo supremo de Jesús. Jesús no solo nos enseñó sobre la generosidad, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de generosidad en su vida y ministerio. En Juan 3:16 se nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo nos muestra que la generosidad de Dios no tiene límites. Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. Este acto de generosidad nos desafía a dar de nosotros mismos de manera radical y desinteresada. La generosidad y la fe. La generosidad está íntimamente ligada a la fe. En Mateo 6:19-21, Jesús dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Con estas palabras, Jesús nos enseña que la generosidad es una expresión de nuestra fe en Dios. Cuando damos, estamos demostrando que confiamos en que Dios proveerá para nuestras necesidades y que nuestro verdadero tesoro está en el cielo. La generosidad y la bendición. Jesús también nos enseñó que la generosidad trae bendición. En Lucas 6:38 dijo: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este principio no es una promesa de prosperidad material, sino una verdad espiritual.
Cuando damos con un corazón generoso, Dios nos bendice de maneras que superan nuestras expectativas. La bendición puede venir en forma de paz, alegría, relaciones restauradas o provisión inesperada. ¿Cómo cultivar la generosidad en nuestra vida? Cultivar la generosidad no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere intencionalidad y disciplina. Aquí tienes algunas claves prácticas para desarrollar la generosidad en tu vida. 1. Reconoce que todo viene de Dios. La generosidad comienza cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios y que somos administradores de sus recursos. 2. Practica el dar regularmente. Establece un hábito de dar regularmente, ya sea a tu iglesia, a organizaciones benéficas o a personas necesitadas. 3. Da con alegría. En 2 Corintios 9:7 se nos dice que Dios ama al dador alegre, da con un corazón lleno de gratitud y gozo. 4. Busca oportunidades para servir. La generosidad no se limita a lo material, también puedes ser generoso con tu tiempo, tus talentos y tus recursos. 5. Confía en la provisión de Dios. Cuando das con un corazón generoso, confías en que Dios proveerá para tus necesidades. El impacto de la generosidad en nuestra vida. Cuando vivimos en generosidad, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y prácticos, paz y contentamiento. La generosidad nos libera de la ansiedad y el afán por acumular, y nos ayuda a encontrar paz y contentamiento en Dios. Relaciones más saludables. La generosidad fortalece nuestras relaciones, construyendo puentes de amor y comprensión. Conexión más profunda con Dios. La generosidad nos acerca a Dios porque reflejamos su carácter y su amor. Impacto en el mundo. Cuando somos generosos, estamos haciendo una diferencia en el mundo, llevando esperanza y ayuda a quienes más lo necesitan. La generosidad como reflejo de nuestra fe. En última instancia, la generosidad es un reflejo de nuestra fe en Dios. En Hebreos 13:16 se nos dice: «Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Cuando somos generosos, estamos demostrando que confiamos en Dios y que estamos dispuestos a ser instrumentos de su amor en el mundo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar la generosidad en tu vida diaria. 1. Identifica áreas donde puedes ser más generoso. Hay áreas en tu vida donde puedes dar más, ya sea de tu tiempo, tus talentos o tus recursos. 2. Establece metas de generosidad. Fija metas específicas para tu generosidad, como dar un porcentaje de tus ingresos o dedicar un tiempo regular al servicio voluntario. 3. Celebra las bendiciones de la generosidad. Tómate un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que has recibido al ser generoso. 4. Involucra a otros. Busca oportunidades para involucrar a tu familia, amigos y comunidad en actos de generosidad. 5. Confía en la provisión de Dios. Recuerda que Dios es fiel y que Él proveerá para tus necesidades cuando das con un corazón generoso. 8. La paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más desafiantes y transformadoras de todas: la paciencia. En un mundo lleno de prisas, estrés e inmediatez, la paciencia es como un oasis en el desierto, un valor que nos permite mantener la calma y la esperanza en medio de las dificultades. Pero, ¿qué significa realmente ser paciente? ¿Cómo podemos cultivar la paciencia y aplicarla en nuestra vida diaria? Ahora,
exploraremos el significado profundo de la paciencia desde la perspectiva de Jesús, analizando sus enseñanzas, sus ejemplos y su impacto en nuestra vida espiritual y emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu manera de enfrentar los desafíos de la vida. El contexto de la paciencia en las enseñanzas de Jesús. Jesús habló de la paciencia en múltiples ocasiones, pero una de las más impactantes se encuentra en Lucas 21:19, donde dijo: «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». Con estas palabras, Jesús no solo nos habla de un comportamiento externo, sino de una actitud de corazón que debe caracterizar a sus seguidores. La paciencia no es simplemente esperar, sino mantener la fe y la esperanza en medio de las pruebas, confiando en que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. La paciencia como fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22-23 se nos dice que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este versículo nos muestra que la paciencia no es algo que podemos generar por nosotros mismos, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, desarrollamos la capacidad de ser pacientes, incluso en las circunstancias más difíciles. Nartu, el ejemplo supremo de Jesús. Jesús no solo nos enseñó sobre la paciencia, sino que también nos dio el ejemplo más poderoso de paciencia en su vida y ministerio. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús enfrentando situaciones que requerían una paciencia extraordinaria. Con sus discípulos. Jesús tuvo que ser paciente con sus discípulos, quienes a menudo no entendían sus enseñanzas o actuaban de manera impulsiva. En Marcos 9:19, Jesús exclamó: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». A pesar de su frustración, Jesús siguió enseñando y guiando a sus discípulos con paciencia y amor. Con las multitudes. Jesús también fue paciente con las multitudes que lo seguían, a menudo agotado físicamente, pero siempre dispuesto a atender sus necesidades. En Mateo 9:36 se nos dice: «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor». En su sufrimiento. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. Sabía que iba a ser traicionado, torturado y crucificado, pero en medio de su angustia dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Este acto de paciencia y sumisión nos muestra que la verdadera paciencia implica confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. La paciencia y la esperanza. La paciencia está íntimamente ligada a la esperanza. En Romanos 8:25 se nos dice: «Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Este versículo nos muestra que la paciencia no es simplemente esperar, sino esperar con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. La esperanza nos da la fortaleza para ser pacientes, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La paciencia y las pruebas. Jesús también nos enseñó que la paciencia es esencial en medio de las pruebas. En Lucas 8:15, en la parábola del sembrador, Jesús habló de la semilla que cayó en buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
La palabra perseverancia aquí implica paciencia. Jesús nos enseña que para dar fruto debemos ser pacientes y perseverantes, incluso cuando enfrentamos dificultades y desafíos. ¿Cómo cultivar la paciencia en nuestra vida? Cultivar la paciencia no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere intencionalidad y disciplina. Aquí tienes algunas claves prácticas para desarrollar la paciencia en tu vida. 1. Reconoce que el tiempo de Dios es perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Confía en que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. 2. Practica la gratitud. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a ser pacientes, incluso en medio de las dificultades. 3. Medita en las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas que nos dan esperanza y nos ayudan a ser pacientes. Medita en estas promesas y decláralas en tu vida. 4. Busca apoyo espiritual. Rodéate de personas que te animen y te apoyen en tu caminar con Dios. La comunidad de fe es esencial para cultivar la paciencia. 5. Confía en la obra del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu, por lo que debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para desarrollarla. El impacto de la paciencia en nuestra vida. Cuando vivimos en paciencia, experimentamos una serie de beneficios espirituales, emocionales y prácticos. Paz en medio de las tormentas. La paciencia nos ayuda a mantener la calma y la paz, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Fortaleza espiritual. La paciencia nos fortalece en tiempos de prueba y nos ayuda a resistir las tentaciones. Relaciones más saludables. La paciencia nos ayuda a construir relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el amor. Conexión más profunda con Dios. La paciencia nos acerca a Dios, porque reflejamos su carácter y su amor. La paciencia como reflejo del carácter de Cristo. En última instancia, la paciencia es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando somos pacientes, estamos imitando a Cristo y mostrando al mundo su amor y su misericordia. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Para terminar, aquí tienes algunas claves prácticas para aplicar la paciencia en tu vida diaria. 1. Identifica áreas donde necesitas crecer en paciencia. Hay situaciones en las que te cuesta ser paciente. Haz una lista y pídele a Dios que te ayude a desarrollar la paciencia en esas áreas. 2. Practica la espera activa. En lugar de frustrarte cuando las cosas no suceden como esperas, usa ese tiempo para orar, meditar en la palabra de Dios y crecer en tu fe. 3. Celebra los pequeños avances. Reconoce y celebra los pequeños avances en tu camino hacia la paciencia. Cada paso cuenta. 4. Confía en las promesas de Dios. Recuerda que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. 5. Sé paciente contigo mismo. Cultivar la paciencia es un proceso, así que sé paciente contigo mismo y reconoce que estás creciendo día a día. 9. La justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Jesús nos dejó una enseñanza radical sobre la justicia, una que desafía nuestras prioridades y nos llama a vivir de manera intencional. En Mateo 6:33, Jesús dijo:
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero, ¿qué significa buscar la justicia de Dios? ¿Cómo podemos vivir de manera justa en un mundo lleno de desigualdad, opresión y pecado? El significado de la justicia en las enseñanzas de Jesús. La justicia, desde la perspectiva de Jesús, no es solo un concepto legal o moral, sino un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. En Mateo 5:6 Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta bienaventuranza nos muestra que la justicia no es algo opcional, sino una necesidad espiritual. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar un mundo donde reine la equidad, la compasión y el amor. La justicia como acción. Jesús no solo nos llamó a desear la justicia, sino a actuar en consecuencia. En Lucas 4:18-19, Jesús citó las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor». Con estas palabras, Jesús nos mostró que la justicia implica acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia. Estamos llamados a ser agentes de cambio, a defender a los más vulnerables y a trabajar por un mundo más justo. La justicia y el amor. La justicia no está separada del amor, de hecho están íntimamente ligadas. En Mateo 23:23, Jesús reprendió a los fariseos por descuidar lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estas palabras nos muestran que la justicia no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo con amor y compasión. La verdadera justicia no busca castigar, sino restaurar. No busca venganza, sino reconciliación. ¿Cómo vivir la justicia en nuestra vida? Aquí tienes algunas claves prácticas para vivir la justicia en tu vida diaria. 1. Defiende a los más vulnerables. Busca oportunidades para ayudar a quienes están en situaciones de injusticia, ya sea a través del voluntariado, la defensa de causas justas o simplemente siendo una voz para los que no tienen voz. 2. Vive con integridad. La justicia comienza en nuestro propio corazón. Vive de manera honesta y ética, incluso cuando nadie te está mirando. 3. Promueve la equidad. Trata a todos con igualdad y respeto, sin importar su raza, género, estatus social o creencias. 4. Ora por la justicia. La oración es una herramienta poderosa para combatir la injusticia. Ora por aquellos que sufren y por los que tienen el poder de hacer cambios. 5. Educa y concientiza. Comparte información sobre temas de justicia social y ayuda a otros a entender la importancia de vivir de manera justa. 10. La esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La esperanza es como un faro en medio de la oscuridad, una luz que nos guía incluso en los momentos más difíciles. En Juan 16:33, Jesús nos dejó una promesa poderosa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero, ¿qué significa realmente tener esperanza? ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza en medio de las pruebas y las dificultades? El significado de la esperanza en las enseñanzas de Jesús. La esperanza, desde la perspectiva de Jesús, no es un simple deseo o un optimismo superficial. Es una certeza basada en las promesas de Dios. En Romanos 15:13 se nos dice:
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Aunque el mundo esté lleno de aflicción, podemos confiar en que Jesús ha vencido al mundo y que su victoria es nuestra victoria. La esperanza como ancla del alma. En Hebreos 6:19 se nos dice que la esperanza es un ancla del alma, segura y firme. Esta metáfora nos muestra que la esperanza nos mantiene estables, incluso cuando las olas de la vida intentan sacudirnos. Jesús nos enseñó que la esperanza no es pasiva, sino activa. No se trata solo de esperar que las cosas mejoren, sino de vivir con la certeza de que Dios está en control y que su plan es perfecto. La esperanza y las pruebas. Jesús no nos prometió una vida libre de dificultades, pero sí nos prometió su presencia y su paz. En Juan 16:33 dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos muestra que, aunque enfrentemos pruebas, podemos tener paz y esperanza, porque Jesús ya ha vencido. La esperanza no elimina las dificultades, pero nos da la fortaleza para superarlas. ¿Cómo cultivar la esperanza en nuestra vida? Aquí tienes algunas claves prácticas para cultivar la esperanza en tu vida diaria. 1. Medita en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos dan esperanza. Medita en ellas y decláralas en tu vida. 2. Recuerda las obras de Dios. En Salmo 77:11, el salmista dice: «Recordaré las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas». Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado fortalece nuestra esperanza para el futuro. 3. Rodéate de personas esperanzadas. La esperanza es contagiosa. Rodéate de personas que te animen y te inspiren a mantener viva tu esperanza. 4. Ora con esperanza. La oración es una expresión de nuestra fe y esperanza en Dios. Ora con la certeza de que Él escucha y responde. 5. Vive con propósito. La esperanza se fortalece cuando vivimos con un sentido de propósito y dirección. Busca maneras de servir a los demás y de hacer una diferencia en el mundo. Hemos llegado al final de este viaje transformador a través de las 10 mayores enseñanzas de Jesús. Desde el amor al prójimo hasta la esperanza, cada una de estas enseñanzas nos ha mostrado un camino hacia una vida más plena, más significativa y más cercana a Dios. Pero antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para llevar estas enseñanzas a la práctica y transformar tu vida? Jesús no vino solo a enseñarnos, sino a mostrarnos cómo vivir. Sus palabras no son solo teoría, sino una guía práctica para cada día. Y hoy tienes la oportunidad de tomar estas enseñanzas y aplicarlas en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo y en tu comunidad. Recapitulación de las 10 enseñanzas. Para refrescar tu memoria, aquí tienes un resumen de las 10 mayores enseñanzas de Jesús que hemos explorado. 1. El amor al prójimo. Amar a los demás, como a nosotros mismos, sin condiciones ni límites. 2. El perdón. Perdonar a quienes nos han hecho daño, liberándonos del resentimiento y el odio. 3. La humildad. Servir a los demás con un corazón humilde, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. 4. La fe. Confiar en Dios en todo momento, incluso cuando no podemos ver el resultado final. 5. La oración. Mantener una conexión íntima con Dios a través de la oración, alineándonos con su voluntad.
6. El servicio. Servir a los demás con amor y desinterés, siguiendo el ejemplo de Jesús. 7. La generosidad. Dar con un corazón alegre, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. 8. La paciencia. Esperar con fe y esperanza, confiando en que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. 9. La justicia. Buscar la justicia y la equidad, defendiendo a los más vulnerables y viviendo con integridad. 10. La esperanza. Mantener viva la esperanza en las promesas de Dios, incluso en medio de las dificultades. Cada una de estas enseñanzas es un tesoro que puede transformar tu vida y tu relación con Dios, pero no se trata solo de conocerlas, sino de vivirlas. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero hacerte un llamado a la acción. No dejes que este video sea solo una experiencia pasajera. Toma estas enseñanzas y llévalas a la práctica. Aquí tienes algunos pasos concretos que puedes seguir. 1. Reflexiona en las enseñanzas. Tómate un momento para reflexionar en cada una de las enseñanzas que hemos explorado. ¿Cuál de ellas resuena más contigo? ¿En qué áreas de tu vida necesitas crecer? 2. Establece metas específicas. Identifica una o dos enseñanzas que quieras aplicar en tu vida diaria y establece metas concretas para hacerlo. Por ejemplo, si quieres crecer en generosidad, puedes comprometerte a dar un porcentaje de tus ingresos o a dedicar tiempo regularmente al servicio voluntario. 3. Busca apoyo espiritual. No tienes que hacer este viaje solo. Busca el apoyo de tu comunidad de fe, ya sea tu iglesia, un grupo pequeño o un amigo que pueda animarte y acompañarte en este proceso. 4. Ora por guía y fortaleza. Pídele a Dios que te guíe y te dé la fortaleza para vivir estas enseñanzas. Recuerda que no es por tu propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que puedes lograrlo. 5. Comparte lo que has aprendido. Una de las mejores maneras de internalizar estas enseñanzas es compartiéndolas con otros. Habla con tu familia, tus amigos o tus compañeros de trabajo sobre lo que has aprendido y cómo está transformando tu vida. Cuando vivimos las enseñanzas de Jesús, experimentamos un cambio radical en nuestra vida y en nuestro entorno. Aquí tienes algunos de los impactos que puedes esperar. Paz interior. Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a encontrar paz en medio de las tormentas, confiando en que Dios tiene el control. Relaciones más saludables. El amor, el perdón y la humildad nos ayudan a construir relaciones basadas en el respeto y el amor. Propósito y significado. Vivir las enseñanzas de Jesús nos da un sentido de propósito y dirección, sabiendo que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Impacto en el mundo. Cuando vivimos estas enseñanzas, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar luz y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Antes de despedirnos, quiero dejarte con un mensaje final. No estás solo en este viaje. Jesús no solo nos dejó estas enseñanzas, sino que también nos prometió su presencia constante. En Mateo 28:20, Jesús dijo: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No importa por lo que estés pasando, no importa cuán difícil sea el camino, Jesús está contigo. Él te guiará, te fortalecerá y te dará la sabiduría que necesitas para vivir estas enseñanzas. Ahora, quiero invitarte a tomar una decisión. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a vivir de una manera más profunda y significativa, entonces
No esperes más. Aquí tienes algunas acciones que puedes tomar hoy mismo. 1. Comenta paz en Cristo. Si estás listo para comprometerte a vivir estas enseñanzas, comenta paz en Cristo en la sección de comentarios. Este simple acto es una forma de declarar tu compromiso con Dios y con su palabra. 2. Dale like al video. Si este video te ha sido de bendición, dale like y compártelo con otros. Al hacerlo, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar este mensaje a más personas que lo necesitan. 3. Suscríbete al canal. Si aún no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe donde exploramos los misterios más profundos de la Biblia. Te prometo que cada video será una oportunidad para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Dios. 4. Reflexiona en oración. Tómate unos minutos después de terminar este video para reflexionar en oración. Pídele a Dios que te muestre cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida y que te dé la fortaleza para hacerlo. 5. Comparte tu testimonio. Si estas enseñanzas han impactado tu vida, comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser una fuente de inspiración y esperanza para otros. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que el Señor te dé sabiduría, fortaleza y valor para vivir las enseñanzas de Jesús cada día. Que tu vida sea un reflejo de su amor, su gracia y su misericordia. Y que, al caminar en sus enseñanzas, experimentes la plenitud y la paz que solo Él puede dar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, no estás solo. Jesús está contigo y juntos podemos vivir una vida que honre a Dios y bendiga a los demás. Hasta la próxima y que la paz de Cristo esté contigo.